Hermanos, hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Pues hermanos, parece que hoy estamos celebrando algo. Estamos celebrando a las mamás, ¿verdad? El día de las madres, y bueno, felicidades a las mamás. Esperamos que la celebración no sea tan solo el día de hoy, sino que sea todos los días, porque eso es un privilegio que Dios ha dado a las mujeres, el ser mamá. Pero bueno, estamos acá para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos esta mañana en la última sesión de este estudio de una iglesia auténtica. Ya esta es la sexta sesión. Y hemos tenido la oportunidad de ver cómo es que luce esa iglesia auténtica a través de la palabra. La primera sesión hablamos de que una iglesia auténtica se edifica sobre Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo es el fundamento de esa iglesia. Una iglesia auténtica habla de Jesucristo. Quiere decir que como parte de esta iglesia estamos dando testimonio a aquellos que no conocen a Jesucristo. La tercera sesión pudimos hablar de que una iglesia auténtica crece en Jesucristo. Quiere decir que todos estamos en ese camino de crecimiento espiritual, que todos y cada uno como parte de esta iglesia estamos creciendo. Ciertamente el crecimiento para algunos es más lento que para otros, pero lo importante es que estamos en el crecimiento, que estamos avanzando. La cuarta sesión pudimos hablar de que una iglesia auténtica adora a Dios. Quiere decir que somos parte de esa adoración. Quiere decir que reconocemos quién es Dios en nuestra vida y que a través de ello le adoramos. La sesión pasada, que fue la quinta, una iglesia auténtica sirve en Jesucristo. Quiere decir que como parte de la iglesia estamos sirviendo dentro y fuera de la iglesia. Eso es una parte importante y esencial de la iglesia, que estamos sirviendo. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de que una iglesia auténtica está unida en Jesucristo, que somos unidos, que hay una unión dentro de la iglesia. Y Pablo lo explica de una manera muy específica, hablando específicamente del cuerpo humano, que todos somos parte de ese cuerpo, que todos tenemos una función dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Y lo compara con el cuerpo humano, porque cada parte del cuerpo tiene una función, ¿verdad? Pues los ojos no pueden hacer lo que los oídos hacen, el pie no puede hacer lo que la mano hace. Entonces, y los órganos internos, todos tienen una función que no podemos dejar ni uno fuera. Esa es la relación de la manera que el apóstol Pablo lo relaciona, como siendo parte de ese cuerpo. Así de que, hermanos, esta mañana vamos a estar en el libro de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 en adelante, y queremos pues terminar esta sesión, este título de una iglesia auténtica con este pasaje en primera de Tesalonicenses. Así que, hermanos, los invito a que vayamos un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Padre, que ciertamente tú nos permites y nos das el privilegio de estar aquí como parte de tu iglesia, como parte de tu pueblo, Padre, para venir y buscar de ti, para seguir, Padre, aprendiendo, para seguir, Padre, creciendo, para seguir, Padre, siendo esa iglesia que tú quieres que seamos. Dice tu palabra que tú quieres una iglesia, Padre, sin mancha, sin arruga. Tú en realidad, Padre, nos sigues llamando a ser una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que está buscando la consagración.
Una iglesia, Padre, que está buscando vivir en obediencia a ti. Una iglesia, Padre, que está proclamando tu nombre. Una iglesia que sigue en crecimiento, Padre. No tan solo en número, sino en crecimiento espiritual cada uno de nosotros. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes, Padre, a través de este pasaje en esta mañana. Que ciertamente entendamos, Padre, lo que es ser una iglesia unida. Una iglesia que vive en comunión. Una iglesia que sí de repente podemos tener desacuerdos, pero que estamos, Padre, buscando a través de tu sabiduría vivir en armonía. Bendito Dios, tal vez para algunos de nosotros no sea tan fácil eso. Tal vez estamos lidiando con cosas donde nuestra paciencia no es como la de algunos otros. Pero ciertamente tú nos sigues llamando, Padre, a vivir en paz. Y dice tu palabra, mientras esté en nosotros, que vivamos en paz con todos. Bendito Dios, te pido que nos hables en esta mañana. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender, a discernir en tu palabra. Y, Padre, nos ponemos en tus manos pidiendo que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, el que nos dé el entendimiento, la sabiduría para hablar, y que toda palabra que hablemos, que sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, una iglesia auténtica, dice el título, unidos en Jesucristo. Quiere decir que hay unidad, que estamos unidos en el fundamento que es Jesucristo. Así de que, pues vamos a avanzar. La primera pregunta es, ¿qué impacto ha tenido tu iglesia en tu vida? Tu iglesia, a esta congregación donde tú asistes, ha tenido un impacto en tu vida. De alguna manera ha impactado tu vida. De alguna manera te ha llevado a hacer algunos cambios en tu vida. De alguna manera te lleva a querer crecer cada día más. De alguna manera alguien te está animando a vivir una vida diferente. Esa es la pregunta. ¿Qué impacto ha tenido esta tu iglesia en tu vida? La soledad no es la mejor opción para un creyente. Hermano y hermana, hay creyentes que piensan que pueden vivir en la soledad. Que pueden vivir en su hogar buscando de Dios, que no necesitan asistir a una iglesia. Y desde el inicio de la creación, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Desde el inicio de la creación, Dios nos formó de una manera que tenemos que ser seres sociales. Que tenemos que tener la compañía de alguien más. Dios dijo desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo. En Génesis 2:18. Dios creó al ser humano como un ser social para vivir en comunidad. La iglesia debe de ser una asamblea o una comunidad de fe, un grupo de creyentes en Jesucristo con un propósito específico. Si creemos en la omnipresencia de Dios, nunca estaremos solos y gozaremos de la compañía del Señor en todo momento. Esa es la realidad. Dios es un Dios omnipresente. Dios es un Dios que puede estar aquí y allá y en todos lados, en cualquier instante, en cualquier momento. Y si somos creyentes de fe, podemos entender que nunca estaremos solos. Jesús nos dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice que ahí está Él en medio de ellos. Donde están 2 o 3, no dice donde está uno, ¿va? Donde está uno solo, ahí estoy con Él. Sí, bueno, esa es la promesa de Dios. Pero estamos hablando de congregarnos, estamos hablando de vivir una relación personal
con Dios como congregación, como iglesia. Y dice Jesucristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Ahí, en los grupos pequeños, estará la presencia de Jesucristo. En realidad, el contexto de este versículo es una alusión a la iglesia y al hecho de andar juntos en la fe, cosa que nos es común. La iglesia, como una familia en la fe, está muy lejos de ser perfecta. ¿Qué me puede decir a eso usted, hermano y hermana? La iglesia está muy lejos de ser perfecta. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque estamos aquí nosotros. Somos seres imperfectos. Somos seres que tenemos defectos. Somos que cada uno de nosotros somos diferentes en diferentes maneras, en diferentes formas. Cada uno de nosotros trae sus propios defectos. ¿Qué tan difícil le ha sido a usted, hermano o hermana, lidiar con su pareja? Por 5, 10, 15, 20, 30 años. Ahora imagínese eso con 60 personas diferentes. Digo yo. Pero esa es la realidad. Lidiamos con nuestra pareja porque somos diferentes en tantas formas. Porque de repente queremos que nuestra pareja sea como nosotros soñamos, como nosotros queríamos que fuera. Y no es así. Tiene su propio carácter, tiene su propia manera de pensar, tiene su propia manera de hacer las cosas. Y tenemos que lidiar con ello. Entonces esto se torna un poco más interesante cuando nosotros como iglesia tenemos que lidiar con diferentes personas. No tan solo con nuestra pareja o con nuestros hijos y familia, sino ahora con la iglesia. Porque cada uno es diferente, cada uno tiene un trasfondo diferente, cada uno venimos de diferentes culturas, de diferentes generaciones, cada uno viene con un crecimiento diferente, la manera que lo educaron. Cada uno tiene su propia opinión. Y con eso tenemos que lidiar como iglesia. Es por eso que esto se pone interesante. Estamos lejos de ser una iglesia perfecta. Pero no obstante, es un gozo tener un grupo de hermanos y hermanas con los que podemos contar en los momentos de dificultad. Eso sí es un gozo, hermanos. Que podamos contar con cada uno de ustedes en los momentos de dificultad. Así que, hermanos, quiero invitarlos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y si alguien le puede dar lectura, verso 4 al 8, por favor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice, más vosotros. Mire que la iglesia de Tesalónica estaba familiarizada con el tema de los últimos tiempos. La iglesia de Tesalónica estaba familiarizada con el regreso de Jesucristo. En el capítulo 4 de esta misma carta, Pablo les explica cuál sería el proceso de esa segunda venida de Jesucristo.
Pablo les habla específicamente de este tema. Pero ahora el enfoque está en la vida de la comunidad de fe hasta que Jesucristo regrese. Y estamos hablando, bueno, estas cartas fueron escritas casi hace 2000 años. Y dice la palabra que algunos tienen por tardanza esa venida. Algunos se dicen como que esto ya se tardó un poquito, ¿no? Ya pasaron 2000 años y Jesucristo no ha regresado. Dice que Él lo que quiere es que todos se salven. Tiene paciencia para con nosotros. Pero esta iglesia, esta carta es escrita a esta iglesia haciéndole saber el proceso de cómo será aquella venida. Pero también, aparte de hacerle saber el proceso, ahora le quiere hacer saber cómo debe de vivir la comunidad en fe. Cómo debe de relacionarse entre sí. ¿Cuál es ese proceso que debemos de llevar como creyentes para vivir una vida de comunidad? Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, más vosotros. Más vosotros. Pablo nos habla de la diferencia que debemos de hacer como iglesia. Pablo nos habla de la diferencia que debemos de hacer como creyentes a aquel que no es creyente. Dice, más vosotros, hermanos. Y podemos ver que a través de estas cartas siempre oímos en plural. Es dirigida a la iglesia, es dirigida a un grupo de personas que son creyentes. No es dirigida específicamente a una persona en particular. Es dirigida a la iglesia. Es dirigida a todo aquel que cree. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Está haciendo referencia de que sí hay personas que viven en las tinieblas. Que sí hay personas que están en la oscuridad, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Hace referencia de que en realidad nosotros como iglesia debemos de hacer una diferencia en este mundo. Debemos de representar esa luz. Debemos de representar que en realidad estamos fuera de esas tinieblas. Es la referencia que el apóstol Pablo nos hace aquí. Dice que no estamos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Quiere decir que tiene que haber algo que se hace notorio como iglesia. Porque, hermanos, el tema aquí es que cómo luce esa iglesia auténtica. Cómo se ve. Cómo se palpa. Cómo se oye. Dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando de aquel día de la venida de Jesucristo. Porque la palabra dice que así será. Que vendrá como ladrón en la noche. Que será momentáneo, que será rápido. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El momento del regreso de Jesucristo no debe de sorprendernos. El momento, en aquel momento de la llegada de Jesucristo no debe de sorprender al cristiano, al creyente. Porque el creyente vive en luz. Porque el creyente está con la expectativa de ese momento, de ese regreso. El apóstol Pablo sigue diciéndonos en el verso 6, dice, por tanto no durmamos como los demás.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Quiero decirle, hermano y hermana, que también hay algunos que hasta de día. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. El apóstol Pablo nos está diciendo que si estamos convencidos de quiénes somos, entonces debemos de vivir acorde a esa realidad. Debemos de hacer una diferencia en este mundo. Los creyentes de los últimos tiempos viven con sobriedad y velando. Esa es la referencia que el apóstol Pablo nos está diciendo, que no debemos de vivir como aquellos que están dormidos. Entonces a lo mejor me preguntan esta mañana, hermano, entonces tenemos que estar desvelándonos todos los días. La referencia de estar despiertos, de no estar dormidos, hermanos, es que estamos preparados, listos. Que seguimos en un crecimiento. Que seguimos preparándonos para aquel día. Que seguimos en obediencia. Que seguimos buscando de la presencia de Dios. Que estamos preparados sin importar cuál sea el momento. Sin importar cuál sea ese momento en el que en que Jesucristo va a regresar. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Por tanto, necesitamos estar despiertos a todas aquellas cosas que se están viendo y oyendo. Debemos de estar alertas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nos llama a estar velando y estar en sobriedad. ¿Qué significa eso de ser sobrio? Mire, lo opuesto a velar es dormir. La palabra sobrio es lo opuesto a la embriaguez. O sea que aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre una cosa y la otra. Esto es lo que los demás hacen, pero esto es lo que el creyente debe de hacer. Esto es lo que el mundo nos enseña y nos muestra, pero esto es lo que la palabra nos dice. Entonces nos dice el apóstol Pablo, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, debes de hacer una diferencia. Debes de vivir diferente, no debes de estar dormido, no debes de estar embriagado. El que está embriagado no está en sus 5 sentidos. Esa es la diferencia entre la sobriedad y la embriaguez. Ahora, usted ha visto personas que cuando están embriagados, borrachos, hacen cosas que no harían en sus 5 sentidos. Sí, la mayoría. ¿Por qué? Hasta el miedo pierde. De repente se vuelven valientes. Pero el apóstol Pablo nos está haciendo una referencia de que debemos de mantenernos en nuestros 5 sentidos, en sobriedad, listos para lo que venga, preparados. Esto también significa que tenemos una mente alerta y libre de cualquier influencia que no sea de Dios. El estar sobrios, el estar despiertos. El sueño nunca debe de marcar nuestra condición espiritual. Mi hermano, me hubiera gustado quedarme en la cama esta mañana. Pero la realidad es que aquí la palabra de Dios no nos está hablando de eso. Yo sé que hay muchos de nosotros que nos gusta dormir 8, 10, 12 horas si es posible. Otros dormimos 4, 5, 6. Pero la realidad es que no nos habla de eso la palabra de Dios. La realidad es que nos habla de que estemos despiertos en esencia, de que estamos buscando de Dios,
de que estamos teniendo conocimiento de la palabra para que no seamos engañados. Eso es estar despierto, es estar sobrio. Que estemos libres de cualquier influencia que no sea de Dios. Los incrédulos no están ni despiertos ni alertas a las realidades espirituales de las cuales estamos hablando esta mañana. En vez de eso, duermen y están controlados por las influencias ajenas a ellos. El apóstol usó la palabra para dormir diferente a la que usó en el capítulo anterior para referirse a la muerte. Tenemos que ser cuidadosos porque la palabra de Dios de repente usa esa palabra dormir para aquellos que ya pasaron a una mejor vida. Pero aquí la está usando para hacernos entender que hay personas que no están en las cosas que deben de estar como creyentes, que se han quedado dormidas, que no han puesto atención a lo que en realidad está sucediendo. En esta ocasión el apóstol usó la palabra dormir para suavizar la realidad de la muerte del ser humano. En cambio, en este capítulo lo usó para esta palabra dormir de una manera simbólica para hablar de la indiferencia a las realidades espirituales de los creyentes. Indiferencia. Aquí el apóstol Pablo usa esta palabra dormir para hacernos entender que hay personas que siguen indiferentes a las cosas espirituales, que no le han puesto la atención necesaria. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no durmamos como los demás, aquellos que viven en las tinieblas y en la oscuridad, aquellos que no han entendido que tenemos que estar preparados, velando. El apóstol Pablo nos sigue diciendo ahora que usemos la armadura del soldado como una ilustración. Dice el verso 8, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza, ¿qué es la coraza, hermano y hermana? La coraza es la parte de la armadura de un soldado que cubría desde el cuello hasta la cintura. Era como una vestimenta que lo protegía desde el cuello hasta la cintura, para proteger sus órganos vitales. Esa es la coraza. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nos vistamos con la coraza de la fe y de amor. Nos invita a que en realidad pongamos en práctica nuestra fe, a que en realidad pongamos en práctica el amor. La palabra nos dice que de algunas cosas la más grande, ¿cuál es? El amor. El apóstol Pablo nos invita a poner todo esto en práctica. La coraza es la parte de la armadura de un soldado que lo cubría desde el cuello hasta la cintura para proteger sus órganos vitales. Y ningún soldado iría a la batalla sin esta coraza. Ningún soldado saldría a la pelea sin su armadura. El apóstol Pablo dice que nuestra armadura es la fe y el amor, que tenemos que usarla. El creyente debe de estar vestido con la coraza de la fe y del amor. El creyente debe de llevar el yelmo
que esa es la parte de la armadura que cubría la cabeza. Las partes esenciales del cuerpo humano. La cabeza y donde están todos los órganos vitales. Es la referencia que el apóstol Pablo está haciendo a través de esta enseñanza. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una esperanza, que es la que protege la mente del creyente ante todo ataque que recibirá del mundo. Dice que llevemos, dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. El mundo nos está atacando, hermano y hermana. Los ataques son continuos. Y el apóstol Pablo nos está llamando a estar despiertos, a estar alertas, a estar sobrios, a vivir en luz, no en las tinieblas. Ahora hace un momento dijimos que la palabra, aquí lo que de lo que no nos está hablando es de dormir literalmente. Pero sí tenemos que tener cuidado que el dormir físicamente no nos esté llevando a estar dormidos espiritualmente. Porque si no, entonces ahí sí estamos en problemas. Ciertamente el cuerpo humano necesita descanso físico. Pero yo creo que nunca deberíamos de tener un descanso espiritual. Siempre debemos de mantenernos buscando de la presencia de Dios. Porque eso es lo que nos va a mantener. Eso es lo que Isaías nos dice. Dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dice que caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Pero lo primero que dice es que los que esperan en Jehová, los que en realidad están buscando de su presencia, los que en realidad están buscando una cercanía, los que en realidad están buscando la voluntad de Dios. Andemos con fe, con amor y con esperanza. La realidad del mundo en que vivimos es que no mejora en lo absoluto. Esa es la realidad, hermano y hermana. En el mundo que vivimos, si usted está esperando una mejora, siéntese. Siéntese, porque la realidad es que no sé si va a llegar la mejora. Las cosas cada día van de mal en peor. Las cosas se ven cada vez peor. Pero no hay motivos para deprimirse. No hay motivo, hermano, para que nosotros estemos deprimidos por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Porque entonces nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra esperanza. Debemos de en realidad tener eso en nuestra mente y corazón. ¿Cuál es nuestra esperanza? Aquí el apóstol Pablo dice, y con la esperanza de salvación. Como yelmo, como nuestro protector, para que a nuestra mente no entren otras ideas, para que nuestra mente no entre en lo que el mundo nos quiere vender. Que estemos preparados. No hay motivos para deprimirnos por lo que vemos a nuestro alrededor, lo cual refleja la maldad de este mundo. Es lo que Pablo llama tinieblas. El creyente anda en la luz por fe, anda en amor, y es el amor del Señor, con una esperanza segura, con una esperanza que es la que Él nos ha prometido.
Sí, que hermanos, tenemos que mantenernos despiertos y sobrios. El enfoque aquí del apóstol Pablo es, en realidad, cómo debemos de vivir como iglesia. El enfoque en esta carta es cómo debemos de vivir como iglesia esperando esa segunda venida. Esperando la venida de Jesucristo. Y me quiero pedirle a alguien que vaya a los versos 9 al 11, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Ahora aquí el apóstol Pablo nos aclara que la esperanza que tenemos está en Jesucristo. Que la esperanza que tenemos está en Jesucristo y que Él es el que nos libra de la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Será que alguno de nosotros quisiera conocer la ira de Dios? No creo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que su venida se haya retrasado, no es que su venida se haya retardado, sino que su misericordia es grande. Sino que lo que Él quiere es que no se pierda ninguno. Sino lo que está haciendo es que nos está dando tiempo para que todos vengan al arrepentimiento. Porque la realidad es que ningún ser humano quisiera conocer la ira de Dios. Porque sí, Dios es un Dios de ira también. Porque Dios es un Dios justo. Pero el apóstol Pablo nos hace saber que ahora podemos alcanzar la salvación, y esa salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que no conozcamos la ira de Dios. El apóstol Pablo ahora nos recuerda que su destino y nuestro destino es Jesucristo. Esto significa que no experimentarán la ira de Dios, que se manifestará después de que la iglesia haya sido llevada, después de que la iglesia haya sido recogida, porque entonces vendrá la ira de Dios. Mire lo que nos dice el escritor aquí, dice, al ser humano le gusta creer que se merece lo mejor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta creer eso, hermano? La verdad. No, yo sí, no, yo eso sí me lo merezco. Yo me merezco lo mejor. Pero mire lo que nos dice. Sin embargo, según la perspectiva bíblica, ¿qué nos merecemos? La muerte. Según la perspectiva bíblica, todos merecemos la muerte. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros queremos creer que nos merecemos lo mejor. Y Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que ahora nosotros alcancemos salvación, para que ahora nosotros no tengamos que ver la ira de Dios. Y esa es la realidad. Jesucristo murió en la cruz, tomó nuestro lugar, nos reprogramó para que ahora podamos obtener la salvación a través de Él. Esa es la realidad, no que nosotros nos merezcamos lo mejor. Porque lo único que podríamos obtener si es si recibimos lo que merecemos sería la muerte. Porque es lo que la palabra dice, que la paga del pecado es muerte.
Verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y cómo dice ese canto? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hay tantos cantos tan hermosos que nos hablan de la realidad, si es que somos creyentes en verdad. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sea que estemos todavía aquí en esta tierra o sea que ya hayamos pasado a una mejor vida, si aceptamos a Jesucristo, tenemos una esperanza. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que todavía estamos aquí, o sea que ya hayan pasado una mejor vida, pero que al final estemos en su presencia. Con esas palabras el apóstol Pablo quiere asegurarse de que los hermanos entiendan que estamos con Jesucristo, ya sea que vivamos o que muramos, ya sea que estemos todavía aquí en este cuerpo físico o que estemos o que hayamos pasado una mejor vida. La promesa de unidad con Jesucristo no se rompe, ya sea que estemos vivos o muertos. Estaremos unidos a Él. Mientras estamos vivos, tenemos su presencia por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Él nos envió. Ese Espíritu Santo que dice, yo te enviaré al Consolador. Es a través de Él que estamos unidos a Él. Pero cuando morimos, entonces realmente estaremos en su presencia. Realmente estaremos ahí. Verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Quiere decir que sí había ya personas que estaban haciendo esto. Quiere decir que sí, en esta iglesia había personas que estaban edificándose los unos a los otros y que estaban animándose los unos a los otros. Que es el enfoque de aquí del apóstol Pablo, de que en realidad dentro de la iglesia debe de haber una unidad. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una realidad es que el ser humano es frágil y limitado. Las tormentas de la vida nos desalientan y detienen nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé si alguien pueda decir amén a eso. Pero la realidad es que las situaciones de la vida a veces nos desalientan. Las tormentas de la vida cotidiana a veces detienen nuestro crecimiento espiritual. A veces nos ponen un alto. Pero Pablo aquí usó estas dos palabras para referirse a las acciones de los creyentes al vivir en comunidad. Animaos y edificaos. Aquí la segunda palabra lleva la idea de desarrollar. Es como la construcción de un edificio que comienza con la base, después las paredes y así sucesivamente. Eso es edificar. Es tener un fundamento. Es seguir creciendo, es seguir construyendo. Animaos tiene que ver con las palabras de aliento. De hecho, una palabra de aliento que se da en el momento adecuado puede hacer la diferencia entre terminar bien o quedarse en el camino. Aquí tenemos que hacer referencia a lo que dice.
dice unos a otros. Unos a otros. Usted ha conocido, hermano o hermana, personas que lo único que quieren es recibir. Y que todo el tiempo quieren palabras de ánimo. Y que todo el tiempo necesitan algo. Las va a ver. Las va a ver, pero el apóstol Pablo nos está animando a que esas palabras de ánimo sean unos a otros. Que así como damos, también podamos recibir. Que así como vemos personas que las necesitan en algún momento, también nosotros las necesitaremos. Y que estemos dispuestos a recibir. Que nos mantengamos en crecimiento. Que nos edifiquemos los unos a los otros. Dios tiene expectativas para esta nueva vida. ¿Cuál es esta nueva vida? Esta nueva vida en Cristo. Dios tiene expectativas. La iglesia debe de ser una comunidad de fe donde los creyentes se animan y se edifican. El Señor tiene esa expectativa para cada uno de nosotros. El mundo en que vivimos puede llegar a ser cruel y destructivo. La iglesia es el medio que Dios quiere usar para fortalecer la vida de los creyentes. La iglesia es el medio que Dios quiere usar para fortalecer la vida de los creyentes. Quiero invitar a alguien a los versos 12 al 15, por favor. Hermanos, a partir de estos versículos, el enfoque del apóstol Pablo se refiere a las responsabilidades presentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A partir de estos versículos, el enfoque del apóstol Pablo se refiere a las responsabilidades presentes para el cuerpo de Cristo. Déjeme repetirles otra vez. Las responsabilidades presentes para el cuerpo de Cristo. Responsabilidades, hermano y hermana, sí, dentro de la iglesia también tenemos responsabilidades. Cada uno de nosotros como creyentes tiene una responsabilidad. Y aquí el apóstol Pablo nos quiere hacer saber esas responsabilidades como creyentes. Quiere hacernos saber cómo debe de ser esa vida de comunión dentro de la iglesia. Y fuera también. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Como que aquí ya el apóstol Pablo se fue un poquito más allá de lo que queríamos oír. Porque ahora está pidiendo que reconozcamos. Dice, y es un ruego que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea que también tengo que reconocer a aquel que me amonesta. Como creyente sí. Como creyentes sí tenemos que reconocer que Dios ha puesto a líderes, que Dios ha puesto a aquellas personas que de alguna manera nos tienen que guiar y orientar en las cosas espirituales. Y tenemos que darle reconocimiento. Ahora,
Déjeme poner bien en claro esto. Que aquel que está en ese lugar no lo hace para recibir reconocimiento. Lo hace para la gloria de Dios. Lo hace porque Dios le ha dado ese privilegio. Pero el apóstol Pablo está diciendo que sí, como creyentes tenemos esa responsabilidad de reconocer a aquellos que están en un lugar de liderazgo, guiándonos y orientándonos en las cosas espirituales. Reconocimiento. Dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que tengáis en mucha estima y amor. Aunque el liderazgo de una iglesia no hace su trabajo para ser reconocido y considerado, el apóstol Pablo dice que tenemos que darles reconocimiento. Y esa es la realidad, hermanos. Si usted de repente ve a alguna persona que lo que hace es simplemente para recibir reconocimiento, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque sí, el ser humano quiere reconocimiento. Pero aquí el único que se debe llevar el reconocimiento es Dios. Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, el reconocimiento es para Dios. Porque como humanos no somos merecedores de nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Al parecer en esa iglesia había personas ociosas. Al parecer. A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Con quién? Con todos. Cuando comenzamos dije, de repente tal vez llevamos lidiando con la pareja 5, 10, 15, 20, 30 años. Y todavía lidiamos con algunas cosas. Y ahora acá vemos bastantes personas que todos somos diferentes. Y vamos a lidiar también con cosas. Pero el apóstol Pablo dice que en ese cuerpo de Cristo debe de haber armonía. Debemos de estar dispuestos a la amonestación. Debemos estar dispuestos a que alguien nos corrija si estamos mal. Y acá dice que seáis pacientes. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Ahora yo entiendo que el don de la paciencia no es de todo el mundo. Pero el apóstol Pablo está haciendo una rogativa de que eso debe de ser así. De que seamos pacientes con aquellos que son ociosos, con aquellos que son débiles, con aquellos que son de poco ánimo, con todos. Porque cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente. Pero nos está llamando a la unidad. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hijo, no, si te contara lo que el hermano me hizo el otro día. Pero eso no se va a quedar así. Hay hermanos y hermanas que todavía piensan de esa manera, hermano. No, me hizo, pero me la paga. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Seguid lo bueno uno para con otros y para con todos. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir lo bueno, no tan solo para nosotros, sino para alguien más? Es lo que el apóstol está diciendo, que esta es una responsabilidad del creyente. Que no tan solo estemos viendo nuestro porvenir, sino el porvenir del prójimo, de nuestro hermano en la fe. Y también de a lo mejor el que no sea en la fe. Porque no deja de ser nuestro prójimo.
Pablo dice que se debe de ser paciente con todos. La paciencia se manifiesta amando y ayudando a todos como Jesucristo lo haría. La paciencia se manifiesta amando y ayudando a todos como Jesucristo lo haría. Hace algunos años sacaron unos brazaletitos que decía, "What will Jesus do?" ¿Qué es lo que Jesucristo haría? Yo creo que en todas las situaciones de nuestra vida nos tenemos que preguntar eso. En las situaciones difíciles, en las situaciones de ira, en las situaciones de dolor, en las situaciones de tristeza, etc. ¿Qué es lo que Jesucristo haría en esa situación? Y yo creo que eso nos va a llevar a tener un mejor entendimiento y a entender en realidad lo que Dios quiere que seamos como creyentes. El apóstol nos exhorta a cuidarnos de que ningún creyente quiera tomar venganza. Entre la familia de fe debe de predominar el amor entre los hermanos. El reto es seguir lo bueno, unos con otros y con todos. Tener un corazón perdonador hacia los demás no solo es bueno para ellos, sino también para nosotros. Así de que esta es la exhortación del apóstol Pablo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces déjeme preguntarle esto, hermano y hermana. Esta es para la primera exhortación o el primer ruego que hace el apóstol Pablo, que es hacia los líderes. ¿Qué has hecho o qué ha hecho tu iglesia para mostrar amor a sus líderes? Es la primera pregunta. ¿Qué ha hecho tu iglesia para mostrar ese amor? Segunda, ¿cómo tu iglesia anima a los débiles, a los de poco ánimo, y cómo amonesta a los ociosos? El ocio quiere decir que hay muchas personas que no quieren hacer nada, punto. Ese es ser una persona ociosa. Y dice por ahí el dicho mal dicho que el que no sirve, no sirve. Esa es la realidad. El que no sirve, no sirve. Entonces lo que el escritor nos está haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo estamos tratando de vivir en esa unidad, en esa comunión? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos anima, que en realidad vivamos una vida de comunión como iglesia. A que estemos preocupándonos por los demás. A que estemos creciendo, edificándonos, animándonos. Y vamos a concluir aquí porque se nos fue el tiempo. El enfoque de las palabras del apóstol sobre el regreso de Jesucristo es que la iglesia se apoye mientras espera ese encuentro glorioso. No es convertirlos en expertos en escatología, sino vivir como una familia. En el contexto de una familia es probable que unos miembros se desanimen, que otros se debiliten, que otros se aparten o se quieran rebelar. Habrá momentos en que usted estará listo para animar a otro hermano, pero en otros momentos usted será quien necesita que un hermano le anime. Así de que, hermanos, siempre va a haber oportunidad para servirnos los unos a los otros. Y yo, como siempre, los quiero dejar con un versículo, pero ahora no encontré un versículo, sino encontré un capítulo. Y se los voy a dar. Capítulo 12 de Romanos
solamente del verso 10 en adelante. Y aquí terminamos. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Que Dios me los bendiga.